Hola, me llamo Pablo Raez y hoy con mis compañeros Alberto Torres y Moisés Rivera les hablaremos de Edge Computing. No voy a dar una definición de Edge Computing, ya que es bien conocida por todos, pero sí que quiero hablar del motivo por el cual se han acelerado los proyectos de Edge Computing actualmente. Y el motivo no es ni más ni menos que por los datos, por la necesidad de ese volumen de datos importante. Las aplicaciones necesitan cada vez más datos y la proliferación de dispositivos Edge están dando lugar a cantidades ingentes de datos. Por dar un dato, Finanzas Online habla de que en el 2025 habrá más de 75.000 millones de dispositivos conectados generando información, generando datos. Y por dar otro ejemplo más concreto, en el caso del vehículo conectado, se calcula, que de promedio cada coche genera 30 teras en un solo día de conducción. Así que hasta ahora lo habitual era llevar estos datos al centro de datos para ser tratados, pero con este volumen se complica, ¿no? Con lo cual nos encontramos con limitaciones a nivel del ancho de banda o de la latencia. De ahí que llevar la capacidad de procesamiento al edge, es decir, cerca de donde se generan datos, es clave. Si hablamos en este caso, de los objetivos de negocio por el cual el edge computing se está aplicando cada vez más, es claro, ¿no? El estar cerca de la fuente de información y poder recoger esa información y tratarla para responder mejor y más rápido a las necesidades del negocio o de los clientes es clave. Por eso, muchas áreas, como estamos viendo, están utilizando Edge Computing. Y porque además no es exclusivo de un sector. Podemos ver claramente que hay tanto empresas para el sector privado como para el sector público, para telco, para sanidad. Y de hecho, todas estas áreas se benefician más o menos de lo mismo, y es del procesamiento más rápido, de mejores experiencias de aplicación, el uso de los datos e inteligencia artificial o aplicaciones, en este caso, impulsadas por Machine Learning para ayudar a tomar mejores decisiones comerciales o, por ejemplo, pues crear mejores productos o incluso controlar los costes. Si profundizamos un poco, en este caso, en alguno de ellos, por ejemplo, en el de las telco, un ejemplo claro es la virtualización de su red de acceso por radio, la famosa RAN, ¿no? Para que, en este caso, puedan escalar rápidamente sus funciones de red basadas en software y colocarlas en el Edge para ayudar a abordar los requisitos de escala a medida que aumenta la cantidad de teléfonos móviles o para satisfacer las crecientes demandas de datos, ¿no? De hecho, la combinación de la tecnología 5G y el Edge permiten que los proveedores de servicios puedan ofrecer mejores experiencias de usuario, escalar para satisfacer las demandas de usuarios y aplicaciones de una manera mucho más ágil y flexible. Otra industria, en este caso la 4.0, también se ve beneficiada por el Edge Computing, dado en este caso que se generan, en este caso, aplicaciones inteligentes impulsadas por inteligencia artificial en el Edge para ayudar a las empresas a obtener información casi en tiempo real. Por poner un ejemplo, las plantas de fabricación pueden descubrir y resolver problemas de forma proactiva antes de que ocurran mediante la recopilación y procesamiento de esos datos de los sensores o de la información de los dispositivos en línea de ensamblaje y así permitir que la empresa reduzca el tiempo de inactividad mediante el mantenimiento predictivo y la mejora en la calidad de producto a través del análisis en el Edge. En este caso, ¿cómo puede ayudar Red Hat en los proyectos de Edge Computing? Antes de hablar de cómo lo resolvemos, lo que está claro es que los proyectos de Edge Computing son importantes por las oportunidades que generan, pero también existen unos retos a abordar que deben tenerse en cuenta al construir una infraestructura para respaldar los casos de uso de Edge, ¿no? El primer reto sería la escala. Las implementaciones de Edge Computing pueden variar de cientos a cientos de miles de nodos o clústeres, ¿no? Y deben administrarse en ubicaciones donde puede haber un mínimo de personal de IT o incluso ningún personal de IT. Por lo tanto, debe haber una forma centralizada de implementarlos y administrarlos. Otro reto también sería que sabemos que ningún proveedor puede crear una pila completa, por lo que las organizaciones deben garantizar la interoperabilidad dentro de un entorno de hardware y software de múltiples proveedores. Un tercer desafío o reto también sería el garantizar que los sitios del Edge, los sitios perimetrales,
se pueden administrar de manera coherente y que los desarrolladores no necesitan herramientas o habilidades especiales para desarrollar esas aplicaciones para el Edge. Y por último, y no menos importante, los retos del Edge como la seguridad y la capacidad de procesamiento. Si miramos en este caso cuál es la decisión de la empresa, cuál es la aproximación, que la empresa se enfrenta a esa decisión, en este caso de cómo construir los entornos de Edge para el futuro. Trabajar con proveedores verticales, con una solución propietaria o una solución abierta interoperable. En particular, para el desafío de Edge Computing, el Open Source y la colaboración ofrecen una ventaja única en comparación con las otras tecnologías, lo que el número de, en este caso, de personas involucradas en la comunidad es muy, muy importante. Para Red Hat, en este caso, Edge Computing es un caso de uso que encaja perfectamente con la estrategia de Open Hybrid Cloud. El Edge Computing tiene que ser un sinónimo de interoperabilidad y coherencia y tienen como objetivo proporcionar una experiencia de gestión y desarrollo de plataformas escalables donde se unifiquen los objetivos de negocio con los objetivos tecnológicos. Una solución Edge tiene que poder alojar cualquier área de trabajo en cualquier infraestructura, igual que sea cloud pública, privada, entorno físico o entorno virtual. Y en cualquier lugar, desde en centros de datos hasta, en este caso, lo que llamamos el Far Edge, ¿no? Así permitiendo que las cargas de trabajo lleguen hasta el consumidor final de una manera muy, muy rápida. Tienen que admitir cargas de trabajo basadas en tecnologías heterogéneas, desde entornos virtuales, máquinas virtuales, a contenedores, incluso nodos bare metal, ¿no? Y sobre todo ser capaz de cargas tradicionales innovadoras, como también la inteligencia artificial y machine learning. Red Hat puede ayudar a los proyectos de Edge Computing gracias al conjunto de plataformas y portfolio, como por ejemplo Red Hat OpenShift o Red Hat Enterprise Linux, como plataformas fundamentales junto con nuestras ofertas de middleware, almacenamiento y servicios. Además, nuestro liderazgo en el Enterprise Open Source proporciona ese poder de innovación de una comunidad de miles de personas, mientras que además Red Hat fortalece y respalda las plataformas a nivel empresarial. Y por último, y no menos importante, nuestro gran ecosistema de socios. Bueno, ahora mi compañero Alberto Torres nos explicará las distintas capas de Edge Computing y cómo encaja cada uno de los productos de Red Hat en esas capas. Muchas gracias, Pablo. Vamos a ver las diferentes capas, ¿no?, que se producen en una arquitectura de Edge Computing y cómo Red Hat aborda y propone soluciones al mundo del Edge Computing, ¿no? Típicamente, pues Red Hat ha trabajado y se ha centrado en proporcionar productos para la parte del data center, pero en una arquitectura de Edge Computing, bueno, pues tenemos que ser capaces de aproximarnos y llegar hasta el dispositivo a recoger toda esa información que se produce recogiendo métricas, información y datos en la parte del Edge, agregarlos, consolidarlos, filtrarlos e irlos propagando desde la capa de dispositivo y de la capa del Far Edge hacia el data center, donde podemos terminar de procesar y consolidar toda esa información tan valiosa que obtenemos en la parte de dispositivos, ¿no? Entonces, para ello, bueno, pues en estas capas en lo que hacemos colección, agregación y analítica de datos, evidentemente la capacidad de cómputo que tenemos en el data center no es la capacidad de cómputo que tenemos cuando estamos trabajando en dispositivos pequeños que tienen sensores y que van recogiendo información y métricas. Entonces, a medida que nos alejamos del data center y nos acercamos a la capa del Edge, pues bueno, pues la capacidad de cómputo que tenemos es mucho menor. Por lo tanto, tenemos que proporcionar soluciones al mercado que nos permitan desplegar productos y plataforma, infraestructura y soluciones de middleware que se puedan desplegar en cada una de estas capas. A su vez, además, una vez que nos estamos alejando del data center, perdemos capacidad de cómputo, pero nos vemos obligados a gestionar un número de dispositivos mucho mayor, con lo cual la arquitectura del data center es una arquitectura de menos dispositivo, mucha capacidad de cómputo, y en el Edge tenemos el escenario completamente diferente, ¿no?, en el que tenemos
pues cientos o miles de dispositivos a gestionar con una capacidad de cómputo muy pequeña, generando una cantidad de información muy valiosa pero muy numerosa, y tenemos que ir consolidando y agregando toda esa información desde el Edge hacia el data center. Bueno, pues Red Hat también no solamente ha proporcionado al mercado plataforma, infraestructura para ser capaz de gestionar una arquitectura desde el data center hacia el Edge, como vamos a ver ahora, sino que además también el modelo de precios que estamos proporcionando al mercado, pues evidentemente se amolda a la situación en la que el cliente esté desplegando la tecnología de Red Hat. Ya lo está haciendo con SKUs proporcionados directamente para el data center, o SKUs también diseñados para ser desplegados en la parte de Edge Computing. Evidentemente, bueno, pues la estrategia de Red Hat, y donde creemos que vamos a aportar más valor para los clientes, es vamos a simplificar a los clientes la forma en la que gestionar estas arquitecturas tan complejas desde el data center hacia el Edge. Y para ello lo que vamos a proporcionar es, bueno, pues una plataforma homogénea, consistente, que se pueda desplegar en todos estos entornos y que se pueda monitorizar y utilizar de una forma sencilla por los clientes. Entonces vamos a ver ahora dentro de Red Hat qué tipo de productos estamos poniendo sobre la mesa para acometer estas arquitecturas de Edge Computing. Por un lado, bueno, pues con la versión 8.3 de Red Hat Enterprise Linux hemos liberado una versión que, bueno, pues apenas tiene consumo de recursos, tiene un footprint mínimo para poder ser desplegado en dispositivos en el Edge. Además es un sistema operativo que no solamente está preparado para correr contenedores, sino que podemos correr otras cargas con, bueno, pues ya os digo, con un footprint muy pequeño y muy sencillo de gestionar y de actualizar. Si nos salimos de Red Hat Enterprise Linux, bueno, pues lo que estamos proporcionando también para poder desplegar en el Edge es una plataforma de contenedores OpenShift, pero todo desplegado en una única máquina. Es decir, no estamos hablando del gran clúster del data center, sino un single node Edge cluster. ¿Qué significa esto? Significa que en una única máquina que va a estar alojada cercana a los gateways, por ejemplo, el caso de uso más típico pueden ser los gateways de la parte de Edge Computing. Esto está utilizándose por las telcos bastante en todo lo que son la construcción de redes de quinta generación. Entonces, en este single node lo que tenemos es la capacidad de tener el plano de control y el plano de cómputo en una única máquina, ¿vale? Es decir, todo consolidado en una única máquina desplegada en el Edge como gateway para ir recolectando la información de los sensores y de los dispositivos que están desplegados en el Edge. La siguiente aproximación es poder trabajar con lo que llamamos Remote Worker Nodes. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que a lo mejor en un data center regional, que no es un data center central, podemos tener un plano de control, y ese plano de control en alta disponibilidad con 3 máster de OpenShift. Lo que vamos a ser capaces con ese plano de control es desplegar nodos de cómputo que van a estar alojados de forma remota en las capas de mi arquitectura de Edge Computing. Y este plano de control va a ser consciente de que esos nodos son remotos y los va a tratar a tal efecto y los va a gestionar a tal efecto como worker remotos, ¿no? Dentro de mi arquitectura de Edge Computing. La siguiente aproximación es tener, bueno, pues ya en nuestros data centers regionales o bueno, en estas capas intermedias entre el data center y el Edge, tener la capacidad de desplegar Edge clusters, que son clusters de OpenShift, que tienen plano de control y plano de cómputo en 3 máquinas, en 3 nodos, pero compartiendo cada uno de ellos en alta disponibilidad, en la que cada
cada servidor va a tener plano de control y plano de cómputo, es decir, 3 máquinas con plano de control, plano de cómputo, alta disponibilidad total en un Edge cluster. Entonces, como veis, somos capaces con esta aproximación y estas soluciones que estamos lanzando al mercado de proporcionar infraestructura y plataforma para todas las capas de Edge Computing. Además, como veis, no solamente somos capaces de proporcionar estas soluciones, ¿no?, de single node o cluster edge en alta disponibilidad, sino que además es una realidad, es algo que ya están probando clientes, es algo que ya estamos trabajando en diferentes casos de uso y no es unas soluciones que estén por llegar, sino a día de hoy ya están dentro de nuestro portfolio y podemos trabajar con todas estas soluciones dentro de nuestros clientes. Como veis, además, el despliegue de toda esta infraestructura no es sencillo, ¿no?, porque al final hay que manejar clusters completos de OpenShift en el data center, hacian single nodes en la parte del Edge, gateways, data centers regionales. Entonces, lo que estamos también proporcionando es, de una forma sencilla, con herramientas como Ansible, la capacidad de automatizar todo ese despliegue de toda esa plataforma, ¿no?, para que, independientemente de donde estemos trabajando, pues podamos hacer el despliegue de una forma sencilla. Y no solamente provisionar la infraestructura, sino también provisionar las aplicaciones. Es decir, independientemente de donde estemos trabajando, con nuestra herramienta de gestión multicluster, nuestro registro de imágenes centralizado y nuestra herramienta centralizada de seguridad, vamos a dotar de gestión, seguridad, monitorización y un entorno de despliegue de integración continua a toda la capa de arquitectura del Edge, independientemente de si estamos en el data center o estamos en las capas cercanas del Edge. Y esto también nos va a permitir desplegar las aplicaciones no solamente en una capa, sino moverlas de forma sencilla también a medida que nuestra arquitectura cambia de unas capas a otras del Edge. Bueno, después de haber escuchado a Alberto explicando los distintos tallers, creo que es el momento de ver algunos casos de éxito reales de aplicación de Edge Computing. Como hemos comentado anteriormente, los proyectos de Edge Computing se dan en multitud de sectores y de industrias, ¿no? Como veis y hemos mencionado anteriormente, están desde telecomunicaciones a sanidad e industria. Pero los que os queremos comentar son en concreto estos 4 casos de éxito de Edge Computing. En el caso, por ejemplo, de Ferrocarriles de Suiza, utilizaron Edge Computing para el IoT dentro de los trenes, para todo lo que viene con información a viajeros en tiempo real, los kioscos donde se pueden comprar billetes, información en tiempo real, y todo eso con proyectos de Edge Computing. También hay un caso de éxito con BMW en la parte de automoción, para todo lo que tiene que ver con los coches conectados y coches autónomos, donde todo el backend, por ejemplo, es con OpenShift y la comunicación es con los distintos coches, ¿no? Y luego también pues tenemos referencias, ¿no?, en Industria 4.0 Utilities, la referencia de POSCO, que es una factoría de fabricación de acero, es muy interesante porque han sensorizado toda la producción y para ello utilizan Red Hat Enterprise Linux y luego utilizan toda la suite de middleware de Red Hat, que es muy importante. Hemos hablado de automatización de infraestructura, plataforma homogénea, pero hay una capa de middleware por encima que nos ayuda a consolidar la información, a filtrar los datos, a trabajar, ¿no?, con la información que se recoge del Edge. Y este caso de uso es muy interesante. Y luego, pues, para terminar también como referencia, Brianat, que es una empresa que gestiona el ciclo del agua en Italia, y ellos han sensorizado el consumo de agua en la vía urbana, ¿no?, en servicios, en baños públicos, etcétera. Y entonces ellos sí están utilizando ya una arquitectura basada en microservicios con OpenShift y empezando a utilizar estas
diferentes alternativas y sabores de OpenShift desde el data center hacia la parte de Edge Computing. Bueno, ahora creo que es mejor ver algo práctico, así que mi compañero Moisés Rivera nos enseñará de manera práctica cómo estas tecnologías aplican a los entornos Edge. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues viene la parte, vamos a decir, más chula, ¿no? A final de cuentas, que es ver algo. Bueno, hoy estoy aquí sobre todo porque no os voy a hablar de Ansible, bueno, no, es broma también, un poquito, ¿no? Pero como ha dicho Alberto, como la herramienta de gestión de la parte de Edge, ¿no? Ahí tenéis a la izquierda un montón de logos que seguro que os suenan a todos, o si no, la gran mayoría. A final de cuentas, la pieza común entre todo el Edge es Red Hat Enterprise Linux. Alberto estaba hablando que a partir de la versión 8.3 hemos sacado, bueno, pues una versión o con unas funcionalidades que realmente nos va a permitir ir hacia el Edge. Y sobre todo yo hoy lo que me voy a centrar es en los endpoint, ¿vale? La idea es que no es que hayamos modificado el RHEL 8.3, ni mucho menos. Lo que hemos dotado es de herramientas para poder realizar esas operaciones y poder crear un Red Hat Enterprise Linux que pueda correr en un endpoint con muy poca capacidad de cómputo. Bien, como ejemplo, o para que nos situemos un poco, bueno, pues he utilizado lo que estáis viendo ahí en la parte derecha en el sentido de que, bueno, pues todos sabemos que todas las plantas de los hospitales, incluida pues nuestra UCI, va a tener diferentes y se va a estar monitorizando la parte de la temperatura y de la humedad. Sí, es súper importante, sobre todo para temas de pues, virus, bacterias, el poderlos tener controlados para eliminar o ayudar así también que no puedan crecer, ¿no? en el entorno. Entonces, como os podéis fijar, en la parte de la habitación de las enfermeras, ¿no? Lo que vamos a hacer es colocar un par de endpoints que van a estar en alta disponibilidad. ¿Por qué? Pues porque esto es súper importante y estamos recogiendo datos porque además estamos enviándolos a otros sitios, efectivamente, para poder analizar y tomar decisiones en ese sentido. Sí. Bueno, entonces, en nuestra demo vamos a ver, bueno, pues los pasos que estáis viendo actualmente en ese pequeño cuadernillo. Lo primero, lo que ha comentado Alberto del tema del Red Hat Enterprise Linux 8.3, tal. Bueno, lo que vamos a hacer van a ser imágenes. Imágenes base, que seguro que ya os suena el tema del UBI, ¿vale? O sea, es decir, las imágenes que vamos a utilizar para construir contenedores. Bueno, pues nosotros vamos a poder hacer y realizar imágenes directamente desde la herramienta que vamos a ver. Vamos a ver eso, vamos a ver un pequeño, bueno, como veis ahí, un pequeño serverless con Red Hat Enterprise Linux. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que esos contenedores que veis donde van a estar todas nuestras aplicaciones ejecutándose, no se van a ejecutar evidentemente, hasta que no las necesitemos, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis ahí un asterisquito porque, evidentemente, toda la parte de serverless, quien la gestiona perfectísimamente y la herramienta para ello es OpenShift. El tercer punto es que vamos a hacer una actualización de nuestra aplicación, o sea, es decir, vamos a hacer una actualización de nuestro contenedor que se está ejecutando en esos servidores endpoint y, por último, vamos a hacer una actualización de la imagen del sistema operativo y lo vamos a hacer fallar. Además, ¿sí? Bueno, pues sin más dilación y si me permitís, voy a compartir ahora mismo la pantalla, ¿vale? Seguro que ya lo estáis viendo. Bueno, pues esta pantalla que estáis viendo actualmente, seguro que os suena, es Cockpit, ¿vale? Es la herramienta Cockpit que sirve para gestionar Red Hat Enterprise Linux de manera general, vamos a decir, pero que luego se le pueden instalar una serie de plugins que nos van a ayudar, entre otras cosas, a lo que hemos comentado. Como veis aquí a la izquierda está el constructor de imágenes, el cual yo creo una serie de blueprints sobre las que le estoy metiendo y le estoy diciendo cuál van a ser, por ejemplo, los paquetes que van a contener. De hecho, fijaos que yo selecciono esos componentes y él solo me va a resolver las dependencias, ¿sí? Bueno, pues aparte de eso, lo más importante es la creación de la imagen. Y fijaos, una vez que estamos creando la imagen, lo primero que me va a preguntar es ¿qué tipo de imagen quieres crear? Fijaos, tenemos 3 tipos.
el Red Hat Enterprise Linux for Edge commit, container e installer, ¿vale? El commit, que es el que vamos a utilizar en esta demo, es que lo vamos a desplegar directamente desde un web server, ¿vale? Si quisiésemos llegar con un contenedor y hacer ese despliegue en el propio dispositivo con ese contenedor, utilizaríamos el container. Y si, bueno, pues ese dispositivo lo queremos actualizar con una ISO, bueno, pues efectivamente nos lo llevaríamos en un pendrive y se lo enchufaríamos, ¿vale? Entonces, esto ya lo tenemos hecho y como no tenemos mucho tiempo, en la demo, pues os invito a que esto lo veamos más detenidamente, ¿vale? En otra demo. Pero claro, como hemos comentado antes, y ha dicho Alberto, vamos a tener miles de dispositivos, si no cientos de miles. Necesitamos una herramienta para gestionarlo. Bueno, pues a lo mejor no os suena esta primera pantalla que estáis viendo aquí, pero esta es la última versión de Ansible Controller, anteriormente llamado Ansible Tower, ¿vale? Bueno, yo lo que tengo es, como os he dicho, un par de servidores endpoint desplegados y lo primero que vamos a ver es cuántos contenedores están corriendo en esos servidores. No os asustéis porque después os voy a enseñar una consola para ir viendo cómo va funcionando. Lo que pasa es que en vez de lanzar comandos, pues lo que sí que he querido hacer es hacer unos cuantos playbook que, como sabéis, los puedo pasar y son totalmente públicos, están en mi GitHub y que podéis verificar que no hay trampa ni cartón al final, ¿no? Bueno, pues como podéis observar aquí abajo nos dice el número de contenedores ejecutándose en el servidor 1 es 0 y el número de contenedores ejecutándose en el servidor 2 es 0. Bueno, pues ahora sí que voy a sacar esa consola y lo que vamos a hacer es lanzar, tenemos un servicio, un contenedor de chequeo, ¿vale? Para verificar la salud de esos endpoints. Bueno, pues ahora mismo, efectivamente, lo que me ha realizado es conectarse a un contenedor que tiene un web server corriendo. Va a ser para nuestro chequeo, como os decía, puede tener y tiene más contenedores recolectando los datos. Y si vuelvo a relanzar este playbook, ¿vale? Este automatismo, vamos a poder ver que ahora nos va a decir cuántos contenedores se van a estar ejecutando tanto en el servidor 1 como en el servidor 2. Recordad, antes nos dijo que en el servidor 1 eran 0 y ahora efectivamente, como nosotros nos hemos conectado, el systemctl, o sea, el systemd ha arrancado ese contenedor y tenemos uno ejecutándose. ¿Sí? Bueno, pues ya tenemos, como aquí dice, 2 pasos de la demo. El tercero de los pasos, que era la actualización de la propia aplicación de ese contenedor que estamos viendo nosotros, lo vamos a dejar para un cuarto. ¿Por qué? Porque la actualización del sistema operativo vamos a lanzarla. Vamos a lanzarla ahora mismo, del sistema operativo que están corriendo en los endpoints, ¿vale? Entonces, ejecutamos la actualización. Me dice, ¿sobre qué servidor? Vamos a coger el servidor 2 y la versión 2, ¿sí? Bueno, pues le damos al siguiente, lanzamos nuestro automatismo y este automatismo va a realizar los pasos necesarios, entre otras cosas, verificar que está todo ok, que le va a lanzar todo lo que es la parte de la nueva versión del sistema operativo y nos dice cuál es la versión actual que se está ejecutando, es la versión 1, hemos dicho que queremos ir a la versión 2 y el playbook se va a quedar ahí paradito hasta que, bueno, pues que pase algo en la máquina en el sentido de que haya terminado la actualización para decirnos si ha sido una actualización correcta o incorrecta. Si cambiamos ahora a nuestra consola, si os fijáis abajo, aquí donde salen tantos numeritos y letras, eso es la consola de nuestros endpoint, ¿vale? Yo estoy viendo ahora mismo que la máquina, mi endpoint 2, se está reiniciando, ¿correcto? Pero vamos a dejarle porque, como os decía, la actualización va a fallar, vamos a hacer que falle. El Green Boot nos va a permitir definir una serie de testing de tal manera que si esos tests no se pasan, totalmente y de manera automática el servidor va a empezar a reiniciarse y reiniciarse. En este caso tenemos puesto que sean 3 veces hasta que, pues a lo mejor hace un rollback o deja directamente la versión en la que estamos actualizando. Lo dejamos ahí. ¿Por qué? Pues porque vamos a hacer el tercer paso. Perdonad que vamos muy deprisa, pero de verdad me encantaría enseñaros esta demo mucho más despacito. Bueno, pues vamos a hacer una
actualización de la aplicación, ¿vale? Entonces, en esta aplicación tenemos la versión 1 actualmente, vamos a ir a la versión 2. Si le damos al siguiente y lanzamos, bueno, pues igualmente, aquí ¿qué es lo que hacemos realmente? Aquí lo que vamos a hacer es interactuar con nuestras imágenes del registro de contenedores. ¿Para qué? Pues jugamos con las etiquetas de los contenedores de tal manera que siempre nuestros endpoints estén tomando una que hemos llamado producción, de tal manera que nosotros lo que hacemos es linkar producción con la versión 1 o con la versión 2, ¿vale? Entonces, pues como veis aquí, se ha hecho al final el push de la imagen, ya estaría todo hecho de manera correcta. Y fijaos, efectivamente, que antes donde nos ponía Red Hat Enterprise Linux for Edge, ahora pone además también Podman Out of Date, que es fantástico, ¿vale? Nuestra máquina finalmente se está reiniciando, creo que es la tercera vez para ver si ha fallado o no. Nos vamos a ir a la parte de los trabajos y vemos que efectivamente nuestro playbook, nuestro automatismo, sigue todavía ejecutándose. Vamos a irnos a él para ver qué es lo que ha pasado y a ver si nos muestra más información, porque ahora mismo lo que nos está diciendo es que está esperando a que el servidor 2 empiece a funcionar de manera normal, ¿vale? Bueno, pues creo que esta ya es el tercer boot, efectivamente, y ahora veremos en cuanto que termine. ¿Os fijáis ahí que pone RPM-OS3? Actualizaciones como en el teléfono, de una sola vez, una imagen completa, no se instalan paquetes, se crea la imagen y se hace el despliegue. Efectivamente, nuestra máquina ha arrancado, pero no sabemos qué es lo que ha pasado, qué versión se está ejecutando. Si nos vamos a nuestro playbook, aquí paró, pero ya tenemos más información. Se coge el ID de la imagen, pum, 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 y nos dice, bueno, pues como esperábamos, efectivamente, para esta vemos lo que estaba preparado, que el upgrade ha fallado, ¿vale? Y, bueno, pues que seguimos ejecutando la versión 1. Bueno, pues con esto espero que os haya sido de agrado, que os haya gustado y voy a dejar de compartir mi pantalla y Pablo, pues te paso el testigo. Gracias, Moisés. Bueno, a continuación, Mariano Ortega, responsable de la práctica de IoT y Edge Computing en Minsight, nos comentará el acuerdo de colaboración entre Minsight y Red Hat para impulsar la transformación digital y, en concreto, los proyectos de Edge Computing en el sector eléctrico y, concretamente, en Smart Grid y las subestaciones inteligentes del futuro. Hola, Pablo y el resto de equipo de Red Hat. En primer lugar, muchas gracias por darme este slot de tiempo para poder concluir la keynote en Edge Computing. En mi presentación, pues voy a introducir al público, además, el partnership conjunto que hemos lanzado para la aplicación de Edge Computing en el entorno del sector de la energía, el Smart Grid eléctrico, centrado principalmente en la subestación inteligente, en los centros de transformación inteligentes. Ya simplemente como pues, contexto del problema al que nos estamos enfrentando con esta aplicación de Edge Computing al Smart Grid eléctrico, creo que todos somos muy conscientes de que el cambio climático nos está forzando a todos a generar la energía de una forma diferente, a distribuirla también de una forma diferente y a consumirla también en casos de uso y contextos también diferentes. La lucha contra el cambio climático hace que el ecosistema de equipos y sistema y procesos de gestión del grid al que se tienen que enfrentar las eléctricas ahora sea mucho más complicado. Complicado principalmente por dos aspectos. Primero, por la cantidad de nuevos dispositivos que se van a conectar a los sistemas, especialmente los paneles solares, las baterías, los coches eléctricos y demás. Gran cantidad de dispositivos, estamos hablando de cientos de miles de nuevos dispositivos en todas las redes, generando energía de forma distribuida, no centralizada desde plantas de producción, y ejecutando decisiones de cómo se consume esa energía y cómo se distribuye, miles de ellas en tiempo real, muy distribuidas en toda la geografía de la red. Bien. Los sistemas actuales de automatización no son suficientes para coordinar toda la inteligencia necesaria para dar respuesta a este problema.
En segundo lugar, y creo que últimamente pues todos comprendemos bien esta relación, cada vez consumimos más energía, dado que el desarrollo económico está muy ligado al consumo energético. Vamos a tener redes que deben ser gestionadas de forma distribuida mucho más complicada y resiliente. Vamos a tener un consumo cada vez más elevado de energía, con lo cual la respuesta, las fuentes tradicionales no van a ser suficientes. Se prevé que al menos el 20% del consumo habitual sea aportado por los almacenamientos y la generación distribuida. Estos dos factores son principalmente factores de volumen, pero además se unen otros factores. Se unen factores como la digitalización del negocio, el producir energía, la posición del cliente, del consumidor de energía ya ha cambiado mucho. Los consumidores de energía no solamente son consumidores de energía, en gran cantidad de ocasiones van a ser también productores de energía, bien en sus casas o bien en sus plantas, ¿vale? Pasamos de la figura del consumidor a la figura del prosumidor. Y el prosumidor es básicamente una figura centrada en la entrega de servicio y de nuevas propuestas de servicio en nuevos casos de uso, como los que hemos comentado, el coche eléctrico o la necesidad de aplicar, por ejemplo, inteligencia artificial para optimizar el consumo eléctrico en una planta o comprender el comportamiento de determinadas máquinas a través de precisamente su eficiencia energética. Y por último, hay otro factor bastante importante que está metiendo presión a toda esta transformación, que es, hasta ahora las regulaciones eran muy importantes en el sector, ahora hay regulaciones, va a haber regulaciones todavía más severas que tienen que prevenir, por ejemplo, el hacking en infraestructuras críticas como las que estamos hablando. ¿De acuerdo? Desde mi insight, como miembro de Futured y de otras organizaciones, de muchas otras organizaciones profesionales en el mundo de la electricidad y del sector eléctrico, pues entendemos que una forma de poder empujar esta transformación es dotar de mucha más inteligencia a un elemento importante de nuestras redes de distribución de baja y media tensión, que son los centros de transformación o las estaciones secundarias. Esos son los centros hasta donde llega la utility y en este caso en las redes de distribución y que están muy cerca de nuestros hogares, gestionando problemáticas y casuísticas tan diferentes como las que podemos tener un usuario normal como doméstico con su panel solar y su batería, grandes usuarios industriales o incluso municipios gestionando el consumo energético de sus parques, ¿vale? Llevar la inteligencia distribuida con tecnologías Edge a la subestación nos va a permitir tener un sistema, primero, que se gestiona de forma distribuida, es decir, que las decisiones puedan ser tomadas por cada uno de los elementos desplegados en estas redes. Estas decisiones pueden ser más rápidas. También va a ser más eficiente, dado que la inteligencia que se va a distribuir puede estar aprendiendo y comprendiendo las circunstancias de operación de la red concentrada en aquellos lugares donde está distribuida. Por ejemplo, en lugar de hacer una detección de fraude global, teniendo en cuenta toda la información de la red, pues centrada, por ejemplo, en el análisis de todo el consumo de una determinada área de distribución, ¿vale? Va a ser más controlable también. Vamos a tener la información, gracias a tener esta inteligencia distribuida y mucho más sensorizada, vamos a tener más información y además más información inicialmente ya procesada para que los sistemas centrales pues puedan ocuparse solamente de los grandes problemas o de aquellos problemas que necesitan una visión global de la red. Y también va a ser más seguro. Requerimos en estos sistemas, pues como son infraestructuras críticas, una ciberseguridad importante. Y además es más seguro porque la información sobre nuestros consumos, el estado de nuestros activos y demás, no va a moverse tanto como se mueve ahora. Es decir, va a ser procesada y analizada allí donde es generada y allí donde se debe tomar una decisión sobre ella. ¿De acuerdo?
tener inteligencia artificial en el Edge y estos esquemas de funcionalidades van a hacer nuestros sistemas más rápidos, eficientes, controlables y seguros. Bueno, desde Mintsight la propuesta de valor que queremos llevar al mercado y la estamos llevando de la mano de nuestros partners, pues es el despliegue en todas estas infraestructuras de una virtualización inicial tanto del hardware como del software que permite encapsular las funcionalidades que ahora mismo están utilizando las máquinas y están utilizando todos los dispositivos en estos centros para realizar su trabajo, convertirlas en software, virtualizarlas y hacerlas mucho más flexibles y fáciles de modificar y cambiar, ¿de acuerdo? También de vigilar y observar y de hacer crecer y donde poder incluir nuevas funcionalidades. Toda esta virtualización soportada por un conjunto de nodos, de Edge Devices y Gateways que sean gestionados de una forma global gracias a nuestra plataforma de IoT y Edge Computing y que además proporcione algoritmos especializados de inteligencia artificial para convertir toda esa información en información operacional realmente valiosa para la compañía. Desde hace año y medio, bueno, algo más de año y medio, definimos con Intel el Edge Workload Consolidation Open Architecture, que es una arquitectura abierta para lograr el despliegue de Edge Computing en todos los negocios en los que operamos, no solamente en energía. Y desde entonces hemos ido completando todos sus building blocks con distintos socios. Entre ellos cabe mencionar a Intel como el inicial y bueno, pues luego se han ido sumando distintos socios de dispositivos, instrumentos y demás paramenta. Y ahora se une Red Hat a esta iniciativa para proporcionarnos las capacidades de ejecución en Edge Computing, ejecución para dispositivos pequeños, ejecución gracias a Red Hat Edge, ejecución en centros de transformación medianos gracias a Red y la orquestación de cargas en torno a OpenShift y OpenShift Single Node, pues que toda esta iniciativa necesita. Puntos importantes de por qué Red Hat como socio en este camino. Bueno, pues por la capacidad de Red Edge como sistema resiliente para la gestión desatendida de dispositivos y dentro del mundo de Edge, en el Far Edge. Red Hat 8 por su capacidad de ciberseguridad, por lo bien que está acoplado a la arquitectura hardware y por los niveles certificados y reconocidos mundialmente de ciberseguridad, tanto por los NIST, el FIPS y todos los organismos de ciberseguridad mundiales. Y luego Single Node por la comodidad que proporciona para la gestión de cargas en entornos con conectividad y sin conectividad. Y por último, ¿por qué OpenShift? Pues OpenShift porque está claro que es un estándar para entornos empresariales y cuenta con el apoyo de los departamentos de TI de la mayoría de las empresas en este sector, lo que nos permite identificar un stakeholder que seguro apoya estas iniciativas también de una forma bastante importante. Ha sido muy rápido. Creo que todas las presentaciones han sido muy interesantes. Muchas gracias por vuestro tiempo y espero que os haya interesado el mundo del Edge Computing.